Vale, destruiré a la humanidad. Suena a película apocalíptica, ¿verdad? Pues no. Estas palabras las pronunció en 2016 Sofía, el conocidísimo robot humanoide desarrollado por Hanson Robotics. Es el típico titular escalofriante que da la vuelta al mundo y que alimenta directamente todos nuestros miedos sobre el futuro. Pero, dejando a un lado el ruido mediático y el sensacionalismo que siempre acompaña este tema, toca preguntarnos qué hay de cierto y qué hay de mito en todo esto. Así que vamos a analizar a fondo esta tecnología que parece sacada de un futuro lejano, separando la ficción de la realidad y basándonos estrictamente en los datos que tenemos sobre la mesa. Entremos de lleno en la materia. En este desglose vamos a estructurar y desmitificar la información esencial sobre la inteligencia artificial, partiendo directamente de las fuentes documentales. La idea es trazar una línea clarísima para entender cómo hemos llegado hasta el punto actual y, lo que es más importante, hacia dónde se dirige realmente todo este desarrollo tecnológico. Esta es la hoja de ruta que seguiremos hoy. Primero, definición y tipos. Segundo, repasaremos los hitos históricos. Tercero, veremos cómo aprende exactamente la máquina. Cuarto, ventajas frente a riesgos. Y terminaremos con el punto 5, ética, propiedad y futuro. Empezamos por el principio. Sección 1, definición y tipos. Si nos ceñimos a las ciencias de la computación, la inteligencia artificial es básicamente una disciplina que busca imitar la inteligencia humana. Y es una auténtica maravilla ver cómo este campo logra automatizar tareas puramente intelectuales. No estamos hablando solo de que el asistente del móvil reconozca nuestra voz o nos traduzca un texto al instante, que ya es increíble, sino de cosas tan complejas como realizar un diagnóstico médico de altísima precisión. La clave aquí es que estos algoritmos y sistemas informáticos realmente consiguen aprender de su propia experiencia, razonan y perciben el entorno de una forma verdaderamente fascinante. Pero ojo, porque aquí es donde entra el gran contraste entre la realidad y la teoría. Ahora mismo lo que tenemos funcionando a nuestro alrededor es lo que se llama IA débil. Está súper especializada en tareas concretas. El motor que nos gana al ajedrez o el algoritmo que nos recomienda el siguiente vídeo son ejemplos perfectos. Eso es real. Sin embargo, al otro lado tenemos la llamada IA fuerte, que es algo completamente hipotético. Hablamos de un sistema capaz de igualar o superar la inteligencia humana promedio en absolutamente cualquier tarea intelectual. Hay académicos que advierten que si alguna vez llegamos a ese punto, podríamos presenciar la famosa singularidad tecnológica, una entidad que empezaría a mejorarse a sí misma de manera autónoma, escapando totalmente del control humano. Casi nada. Pasamos a la siguiente parada, sección 2, hitos en la historia. La evolución de esto es un viaje brutal a lo largo de las décadas. Para que nos hagamos una idea, los cimientos matemáticos se pusieron allá por 1936, cuando Alan Turing diseñó su célebre máquina universal. Tuvieron que pasar 20 años hasta que en la conferencia de Dartmouth de 1956, el investigador John McCarthy acuñó formalmente el término inteligencia artificial. A partir de ahí, la cosa avanzó a fuego lento hasta el gran bombazo mediático de 1997, el superordenador Deep Blue derrotando al mismísimo campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov. Fue un punto de inflexión absoluto. Y luego, claro, experimentamos el salto estratosférico a finales de 2022 con la llegada de ChatGPT. Alcanzó los 100 millones de usuarios en cuestión de meses, demostrando un nivel de redacción tan cercano al humano que nos dejó a todos completamente impactados. Entramos en el terreno técnico. Sección 3. ¿Cómo aprende la máquina? Para entender qué pasa realmente bajo el capó, hay que diferenciar dos paradigmas fundamentales. Primero tenemos el aprendizaje automático o machine learning, que básicamente utiliza algoritmos clásicos y patrones estadísticos para hacer predicciones basándose en datos ya existentes. Y luego está el nivel superior, el aprendizaje profundo o deep learning. Aquí la arquitectura es muchísimo más compleja. Utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas, intentando replicar cómo funciona el mismísimo cerebro humano. Y es justo esta tecnología la que consigue procesar montañas gigantescas de datos no estructurados, como fotos y textos, haciendo posible maravillas como la visión por ordenador o el procesamiento de lenguaje natural ultrarrealista. Vamos con el impacto real. Sección 4. Ventajas y riesgos. Si ponemos las cartas sobre la mesa, las ventajas operativas son innegables y monumentales. Los algoritmos nos liberan de las tareas más monótonas, están revolucionando la medicina al detectar cánceres en resonancias con una exactitud asombrosa y permiten crear herramientas educativas dinámicas increíbles. Pero la otra cara de la moneda exige una atención urgente. Existe un riesgo evidente de desplazamiento laboral masivo para profesiones como diseñadores o analistas de datos. Además, está el peligro de que los sistemas hereden y amplifiquen sesgos y discriminaciones humanas. Por no hablar de la amenaza inaceptable que supone el uso malicioso de la IA generativa. Cosas como los deepfakes o la creación de material explícito falso. Son violaciones gravísimas de la privacidad y la ética que representan un desafío enorme para nuestra sociedad.
Y es que los incidentes de los últimos años han desatado debates públicos muy intensos. Retomando el caso inicial, el robot Sofía generó un revuelo internacional tremendo cuando Arabia Saudí decidió concederle oficialmente la ciudadanía en 2017. Otro caso fascinante fue el de Alice y Bob, dos chatbots de Facebook que los ingenieros tuvieron que pausar. ¿El motivo? Habían desarrollado un lenguaje abreviado propio para negociar más rápido, volviéndose incomprensibles para los humanos. Y más recientemente tenemos a Ameca, un robot hiperrealista que declaró haber soñado con dinosaurios. Aunque se aclaró enseguida que solo estaba generando respuestas aleatorias a partir de sus datos de entrenamiento, presenciar estas conductas aparentemente conscientes sigue provocando una mezcla a partes iguales de asombro y, admitámoslo, algo de ansiedad. Y esto nos lleva a la recta final. Sección 5. Ética, propiedad y futuro. El choque de trenes con los derechos de propiedad intelectual era totalmente previsible. Pensemos que las grandes empresas tecnológicas entrenan a estos modelos absorbiendo miles de millones de textos y obras protegidas, escudándose casi siempre en la difusa doctrina del uso justo. Obviamente los creadores han reaccionado. En 2023 vimos cómo grandes figuras de la literatura, como John Grisham y Jonathan Franzen, interponían demandas contra el uso no autorizado de sus libros. Es un lío legal de proporciones tan épicas que hasta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está lidiando con incertidumbres inmensas. ¿Cómo logramos mantener un sistema diseñado históricamente para proteger el ingenio humano frente a la infinita capacidad de generación de una máquina? Todo este vacío legal ha provocado una frenética carrera por la regulación. Instituciones como la Unión Europea intentaron poner orden pronto con su propuesta de ley de inteligencia artificial en 2021, pero como suele ocurrir, la tecnología avanza muchísimo más rápido que la legislación. Así llegamos a 2023, cuando se produjo un hecho histórico. Cientos de expertos y líderes tecnológicos firmaron una carta abierta pidiendo pausar, al menos durante 6 meses, los desarrollos más potentes. Y lo hicieron de forma muy contundente, advirtiendo que mitigar el riesgo de extinción derivado de la IA debía considerarse una prioridad mundial absoluta, situándolo al mismo nivel que prevenir una guerra nuclear o una pandemia. Palabras mayores. Lo curioso de todo esto es que la cultura pop lleva décadas advirtiéndonos sobre estos escenarios. El cine nos ha marcado profundamente. Obras icónicas como Terminator o Matrix plasmaron el peor final posible para la IA fuerte, la rebelión de las máquinas conscientes y la humanidad sometida. Por otro lado, enfoques más recientes han tocado fibras mucho más psicológicas. Películas como Her, donde se plantea la posibilidad real de conectar emocionalmente con un sistema operativo, o Ex Machina, que llevó la prueba de Turing al límite, poniéndonos frente al espejo de la tremenda ambigüedad moral que supone interactuar con una mente sintética que parece estar viva. Llegados a este punto nos encontramos frente a dos caminos completamente opuestos para una tecnología que ya está redefiniendo nuestro mundo. Por un lado, cabe preguntarse si es posible que una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada llegue algún día a ser considerada un sujeto jurídico, con sus propios derechos e incluso obligaciones fiscales. O, por el contrario, estamos caminando ciegamente hacia esa sombría advertencia que dejó Stephen Hawking, donde el avance sin freno de las máquinas se convierte en una amenaza inevitable para nuestra propia supervivencia. Es una disyuntiva espectacular que sin duda nos obliga a reflexionar muy seriamente sobre el futuro que estamos construyendo.